cosa distinta. Los que estamos aquí somos ciudadanos comunes, con hábitos obligatorios, con responsabilidades ajenas a nuestra voluntad y otras deliberadamente asumidas. Por ejemplo, nos toca trabajar, nos toca hacer compras, nos toca cumplir funciones de padre, de hermano, etc. Sin embargo, cuando ustedes entran al acto creador, en el acto creador hacen nacer un sujeto que no son ustedes. Es como si la escritura o la obra obligara a un sujeto especial inexistente, que solamente adquiere existencia en el episodio de la creación literaria o en el episodio de la creación artística. Por eso es que a veces nos cuesta quedarnos en la hoja en blanco. Nos paramos, no, que la hoja está interrogando la hoja de tal manera, pero la hoja te interroga y te dice, bueno, es que usted no ha vivido, usted no ha existido, usted no ha tenido ninguna anécdota, no tiene nada que decir. Realmente lo que está diciendo la hoja de vida es su vida, no es la que nos interesa aquí. Aquí deje que salga un creador. Usted solamente es el soporte carnal de ese sujeto creador. Y eso que acaba de ocurrir con el poema, que acaba de ocurrir con el ejercicio de una obra, lo va a vivir también el lector. Es decir, el lector accede a la obra episódicamente, pero es el ciudadano común que se para frente a un cuadro o se para a leer un poema, ya no es el ciudadano común, se desdobla para dar paso a un lector que tiene obligatoriamente que volverse poeta, o si no, no admitiría las barbaridades de lo que le están diciendo ahí. Es decir, aquello en la vida cotidiana, en la habla cotidiana, no es admisible. Por ejemplo, si uno dice las finas láminas del aire, el ciudadano común, por ejemplo, el operario de una ferretería, ese otro dice, ¿a qué se le ocurre pensar el aire como láminas? Y poco a coger láminas de ellas, ¿cierto? Pero el lector poeta admite que eso es posible, admite que efectivamente allí puede darse, está sucediendo un acontecimiento que rompe con su vida cotidiana. Uno podría decir que la obra de arte inventa un sujeto que es autor y lector simultáneamente, y que esa obra de arte se vuelve permanente en la medida en que está a la espera de ese episodio de la lectura. Y por eso el arte es redentor, el arte es el instrumento de liberación, el que logra establecer una relación crítica de ese sujeto con lo que uno es normalmente, con lo que le pasa a uno. Entonces, visto las cosas así, es clave pensar la importancia de la imagen. La imagen poética, cuando alguien se excede en palabras, se deja avasallar por el poseído y no precisa la imagen no cumple su cometido, que es la de construir plenamente un mundo posible y alterno, un mundo que es otro mundo. Como decía Baudelaire, lo tengo ahí en el epígrafe, ¿no? Este es muy interesante. La poesía es lo más real, lo que es completamente verdad, aunque solo en otro mundo. Es decir, ese es como el trabajo que toca hacer, ¿no? En el arte, porque no tendría sentido. Y pues, ¿cómo nos explicamos que una obra como el Quijote sobreviva tanto siglos? ¿A propósito de qué? Si no es porque cuando nos paramos a leer, nos metemos en la tarea de leer el Quijote, nos libera y nos volvemos otra cosa allí. Hacemos una especie de ruptura con lo que habitualmente somos, ¿no? Y eso explica el valor del arte. Y entonces, y explica también el sentido de lo político. En ese sentido, toda obra de arte es política, porque toda obra de arte es el instrumento con el cual uno puede interrogar su mundo y su época profundamente, pero por esa especie de desdoblamiento que se produce allí. Y yo creo que eso es un elemento que es clave de pensar
Y que cuando vemos esos excesos del vocerío en algunos poetas, hay que mirar qué buscaban. Si no encontramos qué buscaban, entonces descubrimos que es un defecto, digamos, que es un error. Porque es probable que con todo ese juego de palabras también se esté buscando eso. Por ejemplo, se esté buscando la inutilidad del mismo lenguaje. Voy a poner un ejemplo. Pero esta no sería una salida muy fácil, digamos, porque ese podría ser lo que más se comete en la poesía. Bueno, pero hay ejemplos de ejemplos. De decir tanto y al último no decir nada. O por ejemplo, si ustedes escuchen esto, cae la lluvia minuciosa, cae o cayó, la lluvia es una cosa que sin duda sucede en el pasado. Sí. Eso es de Borges. Eso es un montón de palabras, un palabrerío, uno pone a oír y bueno, ¿y este qué quiso decir con eso? ¿Cómo así que cae la lluvia minuciosa? Cae o cayó, la lluvia es una cosa que sin duda sucede en el pasado. Se gastó todo ese montón de palabras porque Borges lo que nos entrega como imagen es la emoción de ver llover, nos entrega un estado del alma, nos pone en situación, ¿cierto? Entonces ese es un extraordinario ejemplo, pero es probable que haya un texto lleno de palabras que finalmente no concretan ningún estado emocional, o por lo menos no nos ponen a atestiguar una relación con la imagen. O un poeta como Oliverio Girondo que dice: un hombre se crucifica abriendo de par en par una ventana. Es decir, uno como crítico literario, uno dice, se trata de un poeta cristiano, occidental. Esa imagen no la podría hacer un musulmán. Porque la sola tradición religiosa histórica nuestra es de la crucifixión, ya estamos ubicados en Occidente. Pero lo que es interesante es cómo el poeta convierte esa relación del mito original de la crucifixión, que fue el mito de la revelación, el sacrificio de Jesús para liberar a la humanidad, y fue el acto revelador, digamos, del Cristo cósmico, de todas las interpretaciones que quieran. Y él, exactamente al abrir una ventana, deja entrar la luz. Si miramos que él abrió la ventana de noche, pues dejó entrar el aire de la noche. En todos los casos es alguien que se prepara a un advenimiento, a un anuncio. Es profundamente cristiano, no lo podría ser un poeta islámico, un poeta del Islam. Pero ahí está este poeta trabajando estrictamente con la imagen. Por ejemplo, que los edificios se airean con las hojas de las palmas, ¿no? Con el abanico de las palmas, dice Oliverio Girondo, que uno ve esos hoteles, ¿no? Un hotel grandísimo, una palma abanicando las ventanas. Es el primer poeta urbano que empieza en la misma época de Borges a plantearse los modos urbanos de esas imágenes, ¿no? Ahora, es en ejercicio, en taller donde uno dice, bueno, aquí hay un exceso de repeticiones, por ejemplo, la lucha que libraron las vanguardias contra el cómo, por ejemplo. Porque el cómo parte de la idea de que hay un lector ingenuo al que le puede engañar. Entonces, yo digo, la noche llegó como si trajera gatos sobre el tejado. Es como diciéndole al lector, no es que la noche tenga gatos, es que parecía que eso eran, uno podría pensar que son gatos. Es una explicación indebida. Es más fuerte decir que eran las tejas, los gatos de la noche. Y el lector ingenuo no se va a tragar el cuento de que los gatos de la noche vieron las tejas, pero lo va a considerar posible, lo va a volver algo admisible estéticamente, y ahí es donde está el goce estético. Porque el goce estético se produce en el momento en que uno depone de manera voluntaria
y provisionar la incredulidad. Entonces, es bien interesante eso cuando uno tiene que ver una telenovela como la ve la empleada del servicio. Esa pendeja se va a dejar engañar, le van a echar otra vez el mismo cuento y va a caer otra vez así como la... Si no, uno no se goza el drama. Uno dice, no, pues es que el guionista, el libretista ahí está haciendo, arma toda cosa, uno no se goza. Vargas Llosa reclamaba a un lector que decía, yo aspiro a que mi lector no se sienta leyendo y no viviendo. Dice Vargas Llosa. Entonces, eso es lo interesante, ver cómo esa cosa que tú dices, esa elipsis, a veces pierde la posibilidad de que el otro, de que el lector entre a vivir el poema en vez de quedarse por fuera, casi que a veces sometiendo a juicio lo que ocurre con toda esa palabrería, el vocerío. Pero eso es caso por caso, ¿no? Eso hay que mirarlo en cada poeta, cómo es que esto acontece. Que por ejemplo hay un palabrerío en Neruda y sin embargo uno como no lo rechaza. Para que tú me oigas, mis palabras se adelgazan a veces como las huellas de las gaviotas en las playas. Collar, cascabel, para tus manos suaves como las uvas. Las nubes lejanas, tus palabras más quintas son puras. Uno dice, bueno, ¿cómo las huellas de las gaviotas en las playas? ¿No? Esa, Juan. ¿Cómo es eso de la huella de las gaviotas en las playas? ¿Cómo es ese asunto de la... ¿Qué quiere decir como collar ebrio? Cascabel, collar ebrio para tu mano, ¿sabes? Eso está lleno de palabras. Entonces, ¿qué pasa? Que uno lee el poema y uno ve que el poeta ha tenido que usar un montón de elementos armando una música que permita hacer una declaración de amor menos brusca, ¿no? Y entonces dice, van trepando en mi viejo dolor como las hiedras. Las palabras, ¿no? Dice, es que es muy cafetudo, de verdad, no más cafetudo, ella dice, ellas trepan así por las paredes húmedas, como si tuviera la necesidad de explicar cómo las hiedras. Entonces, si uno se pone a mirarlo así, pero cuando uno mira el poema en su totalidad, el poema en su totalidad es una belleza. Entonces, hay otra relación, por ejemplo, ustedes ven el pavo real extiende sus alas y ustedes ven una enorme armonía, una belleza en ese plumaje, pero ustedes se acercan al pavo real y las plumas son un desastre, ¿no? Ustedes cortan un dedo y lo ponen en una mesa y la gente sale corriendo, es favorita. ¿Cómo es posible que uno pueda huirle a un dedo cortado, solo, independiente, cuando estamos familiarizados con los dedos? Y los dedos en la mano son dedos deformes, todos uno con otro, ningún dedo es igualito, sin embargo aceptamos la armonía de la mano. Por lo que no estamos preparados para ver independientemente. Entonces, si uno coge un poema de esto y lo disecciona así, la mano de efectos que le va a encontrar es enorme. Pero uno tiene que decir qué es lo que buscó el poeta, que buscó en su totalidad. Por eso en un taller hay que ser tan cuidadoso, porque efectivamente hay muchos errores que cometemos escribiendo. Pero yo antes, por ejemplo, de hacer un juicio sobre el escrito de algún colega, de algún compañero, yo trato de preguntarme qué buscaba. Y entre eso que buscaba, qué le fue útil y qué es lo que realmente le puede estar sobrando, y lo pongo en discusión. Y le sugiero, le digo, mira, mejor no te parece esto. Pero hay que mirarlo así, porque la presencia de un exceso racional en el análisis literario hace mucho daño. Ahí tenemos nuestros profesores de semiótica y todo esto que trabajan la literatura como un cadáver. Entonces ponen a Rulfo y Rulfo un muerto. Y le empiezan a desbaratar a Pedro Páramo, dicen que es un narrador interdiegético en primera persona, hay una que vocaliza de tal manera Pedro Páramo. La novela se pierde. Ahora, sí, claro, y nos dice, lo que sí nos dice el análisis es cómo estaba consolidado ese cuerpo, cómo era la estructura de ese cuerpo.
Pero es que el arte no es solamente eso. Usted no puede llegar y mostrarme una casa, una mansión, donde hay cuadros colgados, donde me ofrecen un vino en una copa de un extraordinario cristal, donde hay unas esculturas, donde hay unas máscaras talladas de mano, etc. ¿Cierto? Y entonces yo, de anfitrión o el anfitrión, digamos, en el ejemplo que estoy poniendo, el anfitrión dice, mire, ¿qué tal les parece mi casa? Imaginen que está construida con 2 metros de cimiento de fondo, sostenida sobre 6 columnas, que aguantan unas columnas de amarre, y hay un declive de aguas que no entienden. Cuando todo el mundo está embelesado, es con estos objetos que hablan de ultramar, que hablan de países lejanos, de la historia de esa pareja que vive allí o de esa familia que vive allí, que han viajado mucho, que suscita envidia, celos, y que uno descubre que una de esas prendas uno alguna vez tuvo una parecida. Y así es que genera literatura. Uno lee los funerales de la mamá grande y en todas las familias hubo una tía abuela que parecía a la mamá grande. Y uno empieza encontrando lazos familiares. La habilidad del escritor consiste en que nunca esa mamá grande va a coincidir con la historia de la tía. Entonces es ahí donde uno empieza a mirar. O la riqueza de su tía o el empobrecimiento de su tía cuando la mamá grande hace cosas más heroicas que las que hizo la tía de uno, etc. Pero el vínculo emocional con el arte es un vínculo que entra por todos estos elementos y no precisando seriamente de es armazón. Aunque es armazón, para otro tipo de investigación es importante saber, es decir, a uno comprar la casa, y ya no es como construir una vaya a caer como el edificio de Medellín, ¿cierto? Muy importante, pero para habitarla, como sucede con el arte, para habitarla, eso se vuelve un asunto totalmente secundario. Como le decía antes, pues vamos a estar como mediando el tema entre lo político y lo poético. Y se me viene una pregunta y es, entonces en los países europeos, tal vez en los Estados Unidos, ¿a ellos sí le han dado la palabra? Pues mira, uno de los elementos que caracterizan la modernidad, quizá el elemento más importante de la sociedad moderna, de la condición moderna, es la conquista de la individualidad. Eso es un gran logro. Y por eso nosotros tenemos en nuestro país, en medio de todas sus taras y sus atrasos, en nuestro país hemos conquistado la individualidad. Lo grave entre nosotros es haber conquistado una individualidad sin que los problemas colectivos se hayan resuelto, sin que los problemas fundamentales de la colectividad, de la vida en sociedad, de la vida en comunidad, se hayan resuelto. Entonces el individualismo termina siendo un individualismo desmedido, egoísta, avasallante, arbitrario, en contra de intereses más generales. Por ejemplo, la sociedad norteamericana es terriblemente injusta y es lamentablemente atrasada, porque hay una conquista de la individualidad, pero la conquista de lo colectivo está dependiendo del empuje y del avasallamiento de unos y otros como individuos, para pagarse la salud, para pagarse la educación, en las teorías del bienestar, las sociedades europeas, como Suecia, como Suiza, los problemas colectivos están resueltos. A tal extremo que, por ejemplo, una familia que se le olvidó pagar el recibo de los servicios públicos o el impuesto predial, sale por la cuadra con cabizbajo, no mira a nadie porque cree que todo el vecindario se ha enterado de que no ha pagado los servicios públicos, porque tiene una obligación ética, es decir, el bienestar está dependiendo efectivamente de ese compromiso con los ciudadanos. Hay una conquista del individuo, se mantiene la individualidad, sus profesiones, sus anhelos de posesión, de objeto, lo que sea, o en el arte, como quiera, pero el individuo tiene compromisos colectivos muy serios y pactados. A mí en un encuentro de poetas, en el cuarto encuentro de poesía mundial en Venezuela, me tocó leer al lado de un suizo,
un extraordinario poeta. Y el suizo leyó un poema muy bello sobre un gato que al saltar una ventana caía sobre el teclado de un piano. En vez del restaurante, el suizo hablaba inglés y allí había como medio nos traducían. Entonces yo le dije que dichoso tú que puedes cantarle a un gato saltando sobre un piano. No. Bueno, y ustedes no digan, no nos queda tiempo, todavía no hemos llegado allá. Nosotros cantar, no podemos darnos el lujo de hacer un poema sobre un piano, un gato saltando sobre un piano. Eso puede ser una cosa muy bonita, pero eso es como una traición a todo lo que nos acontece. La sociedad está tan tranquila en Suiza que eso es un verdadero acontecimiento. Y todo el mundo me ponía la risa en la mesa y yo, nosotros no nos alcanza, el tipo me chifla la mierda. Fíjese, sin embargo hemos tenido poetas como Giovanni Quese, que murió en Popayán de canta el mago Merlín, hay un montón de barbaridades. Pues Giovanni Quese me parece lamentable, que con usted dice lo que se llama el poeta. Pero hay anacronismos de anacronismos, hay unas cosas que soportan nuestra cultura y nuestra época y otras que no. Y uno dice, bueno, esa poesía, ¿a qué convoca? ¿En qué relación nos pone? Si nos pone simplemente en un vínculo de admiración con el lenguaje, pues no sirve para nada, ¿sí? El poema no se hace para que admiren las palabras con que decimos las cosas. El poema se hace para que la gente entre a plantearse serios problemas sobre su propia vida, su propia existencia, con las palabras que sean. Entonces es probable que uno pueda escribir en el lenguaje del pardo, que uno pueda escribir en el lenguaje de los puertos, en el lenguaje de los marineros, en el lenguaje de los guetos, como eso de Samarima en Cuba. Le armaron un movimiento llamado los minoristas y empezaron a escribir en el lenguaje de la calle, en el lenguaje cotidiano. Entonces no es el gran lenguaje, no es el lenguaje de la academia, con el cual yo pretendo admirar. También es probable hacer un gran poema o hacer grandes poemas con las palabras del yunque de la calle, con las palabras de los oficios, ¿no? El problema es cómo hago yo, cómo cojo esas palabras y las pongo en función del arte poético, de acuerdo el instrumento del arte poético, ¿no? Y ahí volvemos a decir, eso es lo político del arte. Por eso toda obra de arte es política. Cuando uno hace un poema cuya referencialidad es casi inmediata, por ejemplo un poema contra Uribe, de Antioquia que usted escribió. De Antioquia, que menos mal, aunque yo no nombro al gobernante, anhelando de que sobreviva a varios siglos, porque fascinerosos como ese van a existir durante muchas ocasiones, ¿cierto? Pero uno dice, ese poema tiene unas restricciones históricas complicadísimas que lo pueden hacer perder. Entonces, por eso con el poema me tocó el proselitismo para salvarlo. Yo, por ejemplo, lo llevé a Bogotá a un acto donde proponíamos a Carlos Gaviria como candidato a la presidencia de la República. Y yo me llevé un montón de carteles y los pegué por todas partes en el Candelaria. Eso hizo que en una investigación que hicieron sobre la poesía en Colombia lo metieran con un análisis de un poeta y con un análisis de un historiador. Entonces mi poema está salvado en ese libro. Pero después fui a Medellín y entonces, como dice el dicho popular, un bobo pedaleado mata a la mamá. Estábamos en el cerro Notivara y había ese cerro se llena. No sé si ustedes han asistido en algún momento al Festival de Medellín. Son 5.000, 7.000 personas que le caben a ese cerro, gente de cuelgue los árboles. Entonces me tocó leer a mí y yo leí el poema. El reto, pues, todos los poetas me decían, los amigos, decía el poema Uribe, y solo mi compañera decía, ¿cómo se le ocurre? Porque eso era para morirse el susto. Y entonces dije el poema, antioqueños, no os dejéis seducir por el amansador de potros que llegó a palacio, y me empezaron a buchear muchísimo, me silbaban, me gritaban, me golpeaban desde lejos. Y la otra mitad del auditorio, entonces el cerdo aplaudía.
bueno, yo los abucheos los he oído desde niño, pues, porque cuando uno está en las plazas públicas, uno todas las veces le va bien. Yo tengo cierta concha para eso. Yo me paré a esperar que menguara y dije, acabo de sacar los votos del pueblo democrático. Y volví y empecé. Pero el poema tiene un elemento, y es que yo hago un elogio de los antioqueños, un largo elogio de los antioqueños, para poderles decir, ustedes que las pican de vivo, en el fondo el poema dice eso, ustedes que las pican de vivo de aviones, ¿a qué hora se dejaron meter en esa trampa? ¿Entienden lo que quiere decir el poema? Lo real, mirá los aviones que son, ¿no? Entonces el poema finalmente lo escuchaba, empezó a anochecer. Entonces yo le dije a mi compañera, no, volvémonos de aquí, porque es que en esa montonera una puñalada te pegan. Es decir, en Medellín, no es posible. Entonces le digo, volvémonos y salimos por una grada buscando un carro y no pasaba un taxi, entonces nos paró una señora en un carro. Dice, aunque hablo mal de mi presidente, venga, yo lo llevo. Y entonces descubres cosas tan locas de los gobernantes y de los caudillos que tienen amores. Hay gente que los ama, como gente que los odia. Pero el poema corre el riesgo de perderse por la referencialidad tan inmediata. En cambio, los poemas políticos, que son todos, son universales, en el sentido ya no de la política policiva, que es la vaina del gobernante, del dictador, del déspota, sino de la política como la cosa que determina la posibilidad de vivir en el mundo. Por eso es que todo el arte sería político. En estos días me encontré, un amigo me mandó un mensaje, seguramente buscando el correo, me lo tuvo que mandar en un mensaje que yo le había mandado, que hubo un suceso extraordinario en este país, y es que Uribe es un gran chalán, y entonces se fue a montar en su caballo, y caprichosamente el caballo le ha pegado una patada en la rodilla y le pegó el caballo. Eso fue una buena noticia. Y yo inmediatamente dije, eso hay que hacer ese caballo, una maravilla de caballo. Entonces tengo un poema que se llama El alazán, el caballo, y el caballo piensa, este hombre que aún ya humillado a mis congéneres, ya los humildes chalanes de las aldeas, y donde se va lamentando el caballo, dice, hay que hacerlo. Hay que pegarle una puña, hay que obligarlo a que se doble y muerda el polvo de la tierra que deshonra. Entonces se lo mandé inmediatamente a los poetas, a los amigos, y todos les digo, hermano, escribamos, y se alcanzamos a escribir como 10 poemas. Juan Manuel Roca escribió uno, todos a elogiar ese caballo, tal vez apareció lo que nada iba en el área, el caballo lo tiró al suelo. No. Pero bueno, eso es anecdotario. Si esos poemas los leen dentro de 50 años, pues dentro de 50 años tiene que haber otro déspota por ahí al cual le sirve. Pero uno no tiene esa garantía. Y la relación con la política en términos policivos, en términos de los vínculos con el poder, con el Estado, puede hacer perder un poema. Hay que trabajar el poema entendiendo que él en sí mismo tiene una enorme dimensión política. Porque uno se está preocupando por muchos elementos de la vida de la sociedad, de la vida de los individuos, de la vida de las gentes. Pero además porque lo está haciendo metido en una larga tradición. Ahora, se ha generado el prejuicio frente a la poesía que consideran política por la vaina pamfletaria. Y se ha perdido la noción de que el arte es político y tiene sentido ese debate sería totalmente falso. Lo que sí es grave es un panfleto, porque un panfleto es un solo punto de vista, obedece, digamos, a una postura excesivamente doctrinaria, no deja ver la otra cara, las otras facetas del asunto. Es lo que yo trato de hacer con el poema de los antioqueños. Bueno, los antioqueños han conquistado la tierra, son negociantes, tienen grandes artistas, tienen grandes labores. Lo que dice el poeta Juan Manuel Roca es que hay una Antioquia derrotada, hay una Antioquia vencida y una Antioquia vencedora. La Antioquia vencedora es la Antioquia de los criminales, los pulmones, los
la Antioquia vencida es la Antioquia de los pintores, de los poetas, es la Antioquia de los reyes, ¿no? La que ha sido derrotada. Muchas gracias. Ya traigo el resto. Oigan, yo estaba leyendo hace poco, retomando un poco lo que decía ahorita de cuando la página en blanco nos cuestiona y que realmente uno plantea a otro en esa hoja en blanco, en la arte poética. Yo leía, por ejemplo, a Tomás González y La luz difícil, y hay unos elementos de su vida, ¿no? Que vive en Cachipay, pero eso uno siente de cierta manera que de todas maneras quiere vincular no al personaje sino a Tomás. Lo mismo me pasó con Héctor Abad con Los días que seremos y varios autores narradores que de cierta manera uno está como en esa dicotomía que esto es autobiográfico, ¿eso es sano o no? Es una discusión. Te tengo. Uno debe intentar, no decir que la edad me está debilitando tanto. Hoy estoy hablando con exceso de sensaciones que normalmente no tengo. Pero, porque es que ustedes que están enfrentados a la escritura deben considerar primero que todo que un libro de 200 páginas no es fácil de hacer, ¿no? Así que uno está frente a la obra de un colega, un compañero, y que meterle escritura a 200 páginas, 300 páginas no es fácil, que hay un esfuerzo impresionante. Entonces empieza a aparecer uno y dice, bueno, consideremos la obra. Y se está produciendo en nuestro país una literatura de la identidad, digamos, de lo que tradicionalmente han concebido como realismo, pero es de la identidad, del anecdotario, donde hay un conjunto de historiecitas que se pueden contar y por mis destrezas con la lengua, por mis destrezas con el lenguaje la puedo volver una cosa grata, como consumible y asumible literariamente como lo de Tomás González. A mí me cuesta mucho hablar en contra de Tomás porque él personalmente es un extraordinario tipo, ¿no?